Y también es tiempo para que los niños de manera ordenada puedan salir a sus clases. Los pequeños pueden salir a sus clases. Los pequeños y los no tan pequeños. Tú no estás pequeño. Los pequeños y no tan pequeños pueden salir a sus clases. Muy bien, está bien. Le voy a invitar a que me acompañe a la segunda carta de Pedro. Y le voy a invitar a que me acompañe a la segunda de Pedro y le voy a invitar a que me perdone, pero se va a poner sobre sus pies. Porque vamos a leer la Escritura, la palabra de Dios. Y quiero que me acompañe a la primera carta de Pedro. Acompáñeme en la lectura del capítulo 1 de la segunda carta del apóstol Pedro. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1. ¿Ya llegaron? ¿Están ahí, hermanos? Perfecto. Me van a acompañar en la lectura. Dice la palabra del Señor de la siguiente forma. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, y a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Pues estas virtudes, al estar en vosotros y al abundar, no os dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Así que, hermanos, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios. Porque mientras hagáis estas cosas, nunca tropezaréis. Pues de esta manera os será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por tanto, siempre estaré listo para recordaros estas cosas, aunque vosotros ya las sabéis y habéis sido confirmados en la verdad que está presente en vosotros, y considero justo, mientras en este cuerpo, estimularnos recordándonos estas cosas, sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. También yo procuraré con diligencia que en todo tiempo, después de mi partida, podáis recordar estas cosas. Porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de la majestad. Pues cuando Él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Y nosotros mismos escucharemos esta declaración, hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pero en todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Pueden tomar sus lugares, hermanos.
Usted puede observar que la carta que leímos en este momento es el escrito de un hombre que sabe que está a punto de partir de este mundo. Yo no sé cuáles serían, si me preguntaran, ¿qué es lo que piensas? Sabes, ya te queda poco tiempo y tienes solamente una oportunidad de dejar algo escrito. Hermanos, si me dijeran eso, seguramente me inclinaría a invitar a la gente, como lo hacían hace un ratito, nuestros hermanos ya abuelitos. Le diría a esa persona, lo mejor que puede pasarte en la vida es conocer a Dios. Tu vida será distinta, la disfrutarás en un nivel diferente. No pierdas tiempo y corre al Señor. Seguramente diría algo así, pero leer esta carta de Pedro me constriñe el corazón, porque Pedro sabe que está a punto de partir de este mundo y sabe que la iglesia está siendo perseguida, está siendo amenazada y sabe que hay gente que le está haciendo daño a la iglesia y que se infiltró. Los falsos maestros que anunciaba en la primera carta ya no son un anuncio, ya son una realidad. Están ahí, están dentro de ellos. Y les va a decir, es necesario que busquen al Señor. Es necesario que busquen al Señor. Y para que no exista pierde, no exista manera de extraviarse, les va a decir cómo. Y les va a decir la forma más segura de realizar esto. Yo le he dicho, yo me pierdo fácilmente. Si a mí me dicen, está re fácil llegar, Isaac, mira, nada más te vas 4 cuadras, una a la derecha y una a la izquierda, me pierdo. Entonces me encanta encontrar, y se ríe Sayed porque sabe que es verdad, y me encanta, hermanos, que esté esto en la palabra de Dios, porque si usted no quiere perder el rumbo y llegar a buen puerto, tiene una guía perfecta, y esa es la Biblia. Hoy vamos a meditar en lo que dice la palabra del Señor en segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 19 al 21. Y sí, y así tenemos la palabra profética más segura, dice Pedro. Cuando usted y yo llegamos a la carta de Pedro, nos damos cuenta que Pedro escribió esta carta porque los hermanos estaban siendo expuestos a falsas enseñanzas. Y los falsos maestros buscaban socavar la confianza de los cristianos que los cristianos habían depositado en la Biblia. Entonces, Pedro le recordó a la iglesia que el origen de las escrituras, sinónimo de profecías, es Dios. Y por lo tanto, la Biblia es útil para la vida. ¿No le parece sorprendente? La Biblia es útil para la vida. Esta semana me llegó ahí una noticia y después, hermanos, dije, ahorita la vuelvo a encontrar y ya no la encontré, pero me llegó un listado de 50 libros que cambiarán tu vida. Y me acuerdo que los abrí la foto y dije, viene la Biblia, a ver en dónde viene y qué cree. No, venía de El ratón que robó mi queso y no sé cuántos de otros, pero no venía la Biblia. Y yo dije, ¿cómo? ¿En dónde está la Biblia? No venía la Biblia y entonces inmediatamente se da cuenta por qué perdí la nota y dije, que sáquese, que esto no es así. Hay algunos títulos buenos, interesantes, pero no es factible. La Biblia, hermanos, la Biblia fue el origen de las profecías, de las escrituras es Dios y por lo tanto la Biblia sigue siendo útil. Después de 3,000 años que fue escrito el primer libro, 3,000 y cacho de años, Job, seguramente el más antiguo, la Biblia sigue siendo vigente. Y ahorita le voy a decir la razón. Pedro expresa la importancia de las escrituras porque necesita presentar un argumento que le ayude a los cristianos de ese tiempo a que defiendan su fe. Todos les decían a los cristianos de ese tiempo, los falsos maestros, ustedes creen en fábulas de sus maestros. Ay, mira ese Pedro, mira cómo, qué cosas inventa, que escuchó la voz de Dios, que vio a Elías y Moisés, pura fantasía. Ay, ¿no le dicen eso hoy? ¿No le han dicho eso hoy? ¿Usted cree en puras fantasías? Bueno, nos va a decir Pedro, no, es que el origen de las escrituras es Dios. Pedro defiende las escrituras porque en ella está fundamentada lo que él creía y lo que él vivía. Y en eso está fundamentado lo que usted y yo creemos y practicamos. Por eso es la importancia. Entonces, cuando usted y yo leemos segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo del 19 al 21, Pedro recordó a la iglesia que el origen de las profecías es Dios, por lo tanto son útiles para la vida.
Así es que si usted quiere un título de la predicación de hoy, es el gran valor de la Biblia. El gran valor de la Biblia para mi vida, para su vida. ¿Cuál es este gran valor? Bueno, la Biblia tiene un gran valor. Es valiosa porque cambia nuestro ser de manera permanente. No hay otro libro que haga eso. Usted puede leer quién robó mi queso, puede robar al monje que le robaron su Ferrari y no sé, 12 hábitos de gente exitosa, y todo eso le ayudará en algo, pero no cambiará en esencia su ser. No cambiará en esencia quién es usted. Y sabe, Dios a través de la Escritura es capaz de cambiar a cualquier ser humano, a cualquier persona que se arrepienta de sus pecados y que confiese a Cristo Jesús como su Señor y su Salvador. ¿Por qué le digo esto? Bueno, acompáñeme. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Dice: y así tenemos la palabra profética más segura. Ahora, no corra, porque dice, ¿cómo? ¿Y así qué? Tenemos. ¿Por qué dice esto Pedro? Porque Pedro les acaba de dar la explicación en el capítulo 1, si usted puso atención, de cómo han de vivir los cristianos para que puedan avanzar durante todo su paso sobre esta vida. Y después, Pedro después de esto les dice, y hagan esto. Si ustedes hacen esto, no van a fallar. Entonces nos correspondería, hermanos, mire, agarrar segunda de Pedro capítulo 1 y repetirla una y otra vez para saber la orientación que debemos de tomar. Pero después Pedro les va a decir, ya hagan esto, porque ¿qué creen? Ya me voy. El Señor anunció que habría de ¿qué? De extender mis brazos. ¿Qué está anunciando Pedro, hermanos? Pedro ya sabía que iba a morir. Ya sabía que su tiempo estaba contado. Y posterior a esto, les va a decir Pedro, y esto que les dije es real. Porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas. ¿Ya se dio cuenta por qué de la defensa? Todo lo que les he enseñado, todo lo que me está pasando es consecuencia de lo que aprendí y les he enseñado. Y yo sé lo que vi. Dice Pedro, yo sé que un día estuve en un lugar donde había otros 2 hombres que eran testigos y vimos a Jesús como se ve en el cielo. Y estaban otros 2 varones. No sé cómo, porque no soy contemporáneo. Dice, tómeme un momento, déjeme de pensar lo que decía Pedro. Y decía Pedro, no sé cómo, pero reconocí que era Moisés y Elías. Y yo le dije al Señor, vamos a quedarnos aquí ya, ¿para qué nos regresamos? Y entonces oí una voz que venía dentro de la nube del cielo y decía, este es mi hijo amado. A él escuchen, a él escuchen. Y Pedro tuvo 2 ocasiones esto, Una en el monte de la transfiguración y otra cuando vio bautizarse a Jesús. Entonces Pedro, hermanos, no imaginaba, él sabía. Y en esa comparación dice, ¿pero qué creen? Mi enseñanza no está fundamentado en eso. No, pues si no les voy a venir a vender espejitos. Mi enseñanza no está fundamentada en eso. La enseñanza de Pedro estaba fundamentada en ¿qué? Y así tenemos la palabra profética más segura. Ahora, la experiencia de Pedro era ¿qué? Era única. Él la vivió. Él, Jacobo y ¿quién? Y Juan. Nadie más. Pero nosotros no necesitamos tener una experiencia como esas para creer en Cristo. ¿Se da cuenta por qué es importante el tenemos? Porque nosotros no tenemos la oportunidad de haber visto a Jesús como se ve en el cielo. No tenemos esa posibilidad. Pero sí tenemos ¿qué? La palabra profética más segura. Y dice Pedro, pues sobre esa experiencia que ha de haber sido maravillosa, gloriosa, impresionante, ¿sabe qué está? Esto que usted tiene en sus manos. Esto que usted abre día a día, o espero que abra día con día para leer, para comprender, para asimilar quién es el Dios que le rescató, que le amó. Tenemos la palabra profética más segura. Gracias a Dios por ese tenemos. No lo pase corriendo, porque usted no tuvo la experiencia de Pedro, pero sí tiene la Biblia. ¿Y por qué enfatizo en la Biblia? Porque dice, tenemos ¿qué? La palabra profética más
segura. Y cuando menciona la palabra profética más segura, está afirmando que la escritura es de más confianza que cualquier experiencia. Y la refiere como la palabra profética más segura porque se está refiriendo y está apuntando directamente ¿a qué? Al Antiguo Testamento. ¿Por qué al Antiguo Testamento? Porque todo el Antiguo Testamento, ¿qué hacía? ¿A quién apuntaba, hermanos? A Cristo. Todo el Antiguo Testamento anuncia desde Génesis 3 que ha de venir el descendiente de la mujer. ¿Que qué hará? Pisará la cabeza ¿de quién? De la serpiente. Y su descendiente será ¿qué? Rasguñado, herido en el calcañar. Toda la Biblia desde ahí se está anunciando Cristo, Cristo, Cristo. Y después ve a Abraham y su descendencia y apunta ¿a quién? A Cristo. Y usted después va avanzando y ve el Cordero Pascual y anuncia ¿a quién? A Cristo. Y después habla de la tierra prometida y de los libertadores y anuncian ¿a quién? A Cristo. Y ve los sacrificios y anuncian a Cristo. Y ve al rey descendiente de David y anuncia ¿a quién? A Cristo. Las profecías son las escrituras. Y a lo mejor para ese tiempo usted dice, bueno, es que entonces solamente el Antiguo Testamento. Pues ya nada más vamos a leer el Antiguo Testamento. No corra. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque Pedro no solamente tiene esto en mente. Pedro en esta carta misma considera escrituras, ¿qué? Las cartas paulinas. Nada más váyase un poquito adelante, 3:15. Y considerad la paciencia de nuestro Señor Jesucristo como salvación, tal como se escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras. Pedro ahí está poniendo a la par ¿qué? Las cartas paulinas y todo el Antiguo Testamento. Entonces nosotros tenemos algo más importante que las experiencias. ¿Qué es, hermanos? La Biblia. Y usted la tiene completa. Usted y yo la tenemos completa. La palabra profética no se limita a los textos de los profetas. También considera todo el Nuevo Testamento. Por eso es que podemos valorar lo que viene aquí. Hermano, ¿se ha puesto a pensar que cuando abre la Biblia dice, me voy a encontrar con Dios y es más trascendente que lo que le pasó a Pedro? Puedo conocer más plenamente el carácter de Dios porque gozo de su revelación plena, completa. Bueno, ¿es eso? Es eso. Y luego da una nota más. Dice, la palabra profética más segura. ¿Y por qué dice más segura? Bueno, más segura porque Dios mismo afirmó que su palabra es verdadera. Dios mismo afirmó que su palabra es inefable. ¿Qué es inefable? No tiene error, no hay error, no tiene error, no contiene error. Y es la fuente suficiente de verdad. Y cuando usted y yo leemos esto, luego recordamos probablemente ¿cuál, hermanos? El Salmo número 19:7. La ley del Señor, ¿qué, hermanos? Es perfecta, restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro. ¿Qué hace sabio? Al sencillo. Sí, tenemos la palabra profética más segura. Salmo 119, 160. La suma de toda tu palabra es verdad, y cada una de tus justas ordenanzas es eterna. ¿Se da cuenta? Usted abre la Biblia y usted recuerda y usted se percata que la Biblia tiene un gran valor porque cambia su ser. Y cambia su ser porque el origen de la Biblia es Dios mismo. Tiene un regalo divino en sus manos. Luego somos bien curiosos y le decimos en algunas ocasiones, ay Señor, no te percibo en mi vida. Pues ahí está la Biblia, tómala. Lo que sucede es que no conoces a Dios, no buscamos a Dios, pero ahí está en la Escritura. ¿Y qué cree? Juan dijo lo siguiente en su Evangelio 17:17, santificados en la verdad, tu palabra es verdad. Es que la palabra de Dios es perfecta, es eterna, es la verdad y santifica al ser humano. Santifica a aquella persona que reconoce
su condición pobre espiritual, reconoce que necesita ser perdonado de sus pecados y entrega su vida a Dios. Nadie puede producir un cambio tan permanente. Y le dice el apóstol Pedro a los creyentes, y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, en vuestros corazones. Pastor, leíste mal, te saltaste un buen pedacito. No, es que ¿qué cree? Que ahí hay un paréntesis. Realmente, Pedro les va a decir lo siguiente: sí, tienen la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención en vuestros corazones. ¿Por qué dice esto Pedro? Bueno, ¿por qué dice esto? Bueno, lo hace de la siguiente forma. Los cristianos no solamente cuentan con la Biblia, pero hay dos formas de reaccionar ante la Biblia: positivamente y negativamente. ¿Cuál sería una manera negativa? Bueno, pues en no prestar atención de ella. ¿Y cómo no prestamos atención? Mire, somos bien curiosos, pero decimos, tengo un montón de Biblias. ¿Y en dónde están? En el librero, guardadas. No, hermanos, la Biblia es para que le preste atención. Sáquela, léala, estúdiela. ¿Qué podemos hacer con la Biblia? Leerla, meditarla, memorizarla, estudiarla, practicarla. Dice mi hermana, sí, hacen bien en prestar atención. Y Pedro le está diciendo, sí, vuelvan la mente, procuren estar alerta con las Escrituras. Es bien curioso. ¿Quieres saber cómo de repente está aflojando el paso? ¿Quieres saber cómo? Está bien sencillo. ¿Qué tanto tiempo destina a leer la Escritura? ¿Qué tan valioso es para usted? Bueno, a mí me enseñó una hermana que quiero mucho, la hermana Patti Botello. Me acuerdo que cuando llegué a la fe y me decía, ¿te gusta leer? Sí, me gustan estas novelas. Bueno, te voy a hacer una recomendación. ¿No te des chance de leer algo más? Sí, primero ¿qué? No lees algo de la Biblia. Y yo dije, chanfles, ¿no? Y lo empecé a hacer. Y me sorprendí, en un tiempo muy breve ya la había leído completa. Y me fascinó. Y de ahí, hermanos, no he parado. Pero es una realidad. Dice, vuelvan su mente, procuren estar alerta a lo que dice la palabra profética más segura. Y la declaración de Pedro apremia a que conocieran detalladamente la Biblia. Pedro nunca invitó a los creyentes a sostenerse en las experiencias que él había vivido y que seguramente les compartía. Pedro consideraba que lo que merecía más confianza sobre esas experiencias no era lo que él decía, sino lo que decía la Escritura, porque toda apunta a Cristo. Y entonces una buena pregunta es, ¿qué tan detalladamente estoy conociendo yo la Biblia? La atención que solicita Pedro debía impactar directamente ¿en dónde? En los corazones. ¿Y por qué dice? Sí, hagan caso, atiendan, hacen bien en prestar atención a la Escritura en vuestros corazones. ¿Sabe cuál es el riesgo y cuál es el peligro? Se los he dicho constantemente, ya hace 8 días se lo mencioné. Que leamos y todo se quede ¿en dónde, hermanos? Aquí. ¿Cómo me llaman la atención esos monitos de los autos? Yo no los tengo porque no me gusta pegarle nada al carro, pero esos que le llaman los cabezones, ¿los han visto, hermanos? Creo que a veces hay cristianos cabezones, ¿no? Así. Mire, es bien fácil, ¿eh? Y más en nuestro tiempo. Hay un montón de predicaciones en la red y muchos de nosotros las oímos. ¿Está mal? No, hermanos, óiganlas, está bien, adelante. Tenemos el acceso a mucha literatura, incluso digital y gratuita. Otra no es gratuita, encárguese de pagarla, ¿no? Tenemos Biblias en diferentes versiones que nos la pintan de color, ¿no? Hay algunas que nos gustan más, son literales, ¿no? Pero hay otras que dan un sentido complementario, porque es por idea. Bueno, pero tenemos todos esos recursos, los tenemos y nos podemos llenar la mente. Pero si eso no baja,
al corazón, pues no sirve de mucho. Porque Pedro lo que estaba esperando es que esto impactara directamente en los corazones. ¿En qué? En el ser interior. Que cambiara la voluntad, la mente, la forma de pensar, las inclinaciones, las motivaciones, los deseos. Cuando usted y yo leemos la Biblia, tenemos que buscar ello. Pedirle al Señor, Señor, ayúdame, permíteme comprender quién eres, pero transforma mi manera de ser. No me permitas seguir siendo el mismo. Tú sabes con qué batallo, Padre. Ayúdame. Necesito de ti. ¿De qué me sirve escuchar muchas cosas si eso no me transforma? Sirve de poco. Mire, no le quiero espantar, pero los escribas sabían mucho. Y el Señor les dijo, no sirve de nada. ¿Son qué? Sepulcros blanqueados. Y creo que aquí nadie quiere ser de esos. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a encarnar tu palabra. Sí, a la cual hacéis bien en prestar atención en vuestros corazones. Cuando disponemos que nuestra mente se enfoque en la palabra de Dios y esta transforma nuestro ser, estamos cumpliendo este propósito. La Biblia puede cambiar a las personas. Por eso es que nos debemos ocupar en ella de manera constante. Una manera que manifestamos nuestro andar espiritual y nuestra salud es qué tanto pasamos tiempo leyendo la Escritura. Y le voy a decir algo, hermanos, esto lo he comentado. Me ha oído Arturo y varios de ustedes decirlo. Y si me supiera un camino mejor, ¿qué cree? Se lo decía, pero no lo hay. No existe, hermanos, no lo he encontrado. Y creo que no lo voy a encontrar. El camino es la Escritura, porque en ella se revela quién es nuestro Dios. Se revela quiénes somos nosotros desde el punto de Dios. Cómo nos observa Dios como personas caídas. Nos dice qué fue lo que hizo Cristo Jesús. Nos habla de la obra maravillosa de redención. Nos habla de la obra maravillosa del Espíritu Santo regenerando, construyendo, transformando nuestros corazones, de la importancia de la iglesia para nuestras vidas, de la importancia de separarnos del pecado. Nos da aliento porque nos habla de la venida ¿de quién? De Cristo. Y ese debiese ser el mayor catalizador, apuntador, motivador. ¿Para qué? Para que la palabra cambie nuestro ¿qué? Nuestro corazón. ¿Y quiere ver cómo esto es verdad? Sígame conmigo, vea el paréntesis, vea nomás el paréntesis del versículo número 19. Y así tenemos la palabra, ¿qué, hermanos? Profética más segura. ¿Está de acuerdo? Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. La Biblia, hermanos, es de gran valor para nuestra vida porque cambia nuestro ser. Pero ¿sabe también por qué es de gran valor? No solamente es porque cambia nuestro ser, sino porque conserva nuestra fe hasta encontrarnos con Cristo. Esta Biblia, esta Escritura, debiese ser nuestro gran compañero hasta la tumba o hasta que Cristo venga. Mire que voy a invitarle a que me considere un poquito de locura, pero he oído cosas bien raras cuando alguien va a fallecer. Alguien muy cercano que amaba intensamente, un familiar mío, me dijo: hijo, ¿te puedo encargar algo? Sí. Cuando parta, porque ya sabía que iba a partir, me dice: por favor, que me pongan mi playera del Cruz Azul. Y ¿sabe? Dije, yo lo conocía y le dije: sí, claro que sí, lo voy a hacer. ¿Eso quieres? Sí, está bien, la vamos a poner. Y recuerdo, hermanos, que no se fue con una, se fue con varias. Se fue con varias. Si algún tesoro, alguien que es cristiano, quisiera llevarse de esta vida, es este. Pero ya no así, aquí y aquí.
Y le voy a decir la razón. Vea lo que dice el verso 19. Y así tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en un lugar, ¿qué? Obscuro. Lo primero que nos va a decir, hermanos, es ¿por qué hay que ponerle atención? Porque es una lámpara. Una de las experiencias más padres de niño, viví en el Museo del Niño allá en Chapultepec, era entrar a un cuarto totalmente oscuro. ¿Quién entró a ese cuarto, hermanos? Donde te quitaban los zapatos, te quitaban, pues sí, los zapatos, sí, las caras así, sí, así es. Se ejercitaban todos los sentidos, exactamente. Y entonces ibas totalmente a oscuras y de repente tenías miedo de avanzar porque sabías que te podías pegar e ibas con el tacto y sentías diferentes texturas, pero para mí era horrendo. Decía, no puede ser, estar a oscuras, no. Y admiro mucho a la gente que por eso no puede ver y que se supera, solo es sorprendente. Bueno, dice, es importante considerar lo siguiente, dice, es como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca. Sí, y es que la palabra es comparada con una lámpara, literalmente comparada con una antorcha. ¿Ha visto las antorchas? Que salen así y usted va alumbrando. Bueno, esa es la idea, para alumbrar un lugar oscuro. Y cuando usted y yo hablamos de lámpara y antorcha, entonces recuerda el Salmo 119. ¿Qué dice el Salmo 119, hermanos? Versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz ¿para qué? Para mi camino. La palabra de Dios se utiliza para dar guía, ¿qué? A nuestra vida diaria, hermanos. No son conceptos solamente, que lo he estado mencionando, pero la Biblia, lo bello de la Biblia es que nos ayuda a comprender y a saber cómo reaccionar en los eventos más distintos de nuestra vida diaria. ¿Sí le parece ello? ¿Le ha sucedido eso? Claro que sí. Salmo 119, 130. La exposición de tu palabra imparte luz y da entendimiento al sencillo. ¿No le ha pasado eso? ¿No sabe qué hacer? Y usted está orando y buscando respuesta y llega un pasaje bíblico y dice, ya sé qué es lo que Dios desea. Desea que le agrade de esta forma. O tiene alguna duda, alguna inquietud y Dios va dando claridad al tener contacto con la Escritura. Es esa una realidad. La Escritura se le menciona como lámpara en la oscuridad porque da sabiduría, da entendimiento para que tengamos una vida distinta a la que antes llevábamos. ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque dice lo siguiente, dice Pedro en el verso número 19, una lámpara que brilla en un lugar oscuro. Y cuando menciona oscuro, es muy gráfico, porque tiene su sinónimo por miserable. Hermanos, cuando usted y yo vivíamos sin Dios, vivíamos en un lugar, nuestro estado era un estado miserable, de suciedad moral. Y eso es impresionante. Dios nos sacó de ahí. Dios nos perdonó y después nos dio su palabra para ir conociendo, aprendiendo quién era nuestro Señor nos fue dando la capacidad de ser moldeados y corregir la manera en que nos comportábamos para vivir ahora conforme a lo que la Escritura menciona. Por eso es que la Biblia es un tesoro invaluable. Pedro está utilizando entonces un lenguaje figurado para describir la vida sin Cristo. Y usted y yo empezamos en algún lugar y de ahí nos sacó y ya ha utilizado Él su palabra para que esa antorcha ilumine nuestro caminar diario. Por eso es que es sorprendente y es maravillosa la palabra del Señor. ¿Y hasta cuándo va a ser importante la palabra de Dios? Pues ve ahí lo dice claramente. Hasta que el día ¿qué? Hasta que el día despunte. Y esta idea de hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Ahí se cierra el paréntesis. Hasta que el día despunte. ¿Hasta cuándo la Biblia va a ser así de útil? Hasta que regrese Cristo Jesús. Cuando aquí menciona hasta que el día despunte, tiene relación directa, es un sinónimo del regreso de Cristo Jesús. Cuando Cristo Jesús regrese en majestad y en gloria, ya no necesitaremos probablemente más la Biblia. Porque, ¿sabe por qué, hermanos? Porque la revelación perfecta
escrita de Dios va a ser suplida por la revelación física, la revelación presencial de Cristo. Y entonces encuentro que el pastor Santiago dice: Señor, no me quiero esperar a conocerte. Déjame conocerte más. No quiero llegar a tu presencia y que digas, pues sí nos conocemos y pensar, pero te pude haber conocido mejor. Hermanos, esta es la revelación plena, perfecta de Dios. Con esto conocemos perfectamente quién es nuestro Señor. Y solamente va a ser suplida por la presencia física de Cristo en esta tierra. ¿Por qué le digo? Pues si ahí no aparece el nombre de Cristo. Pues sí, pero dice, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca. Y constantemente en las Escrituras, hermanos, se hace referencia a Cristo como un lucero. De hecho, es bien curioso, pero la palabra que se menciona lucero, ¿sabe cuál es en griego? Fósforos. Hasta que aparezca. Y se utilizaba en ese tiempo para describir a la estrella que salía antes que el sol, a la estrella Venus, la que anunciaba la claridad. Sí, es que Cristo anuncia su reino milenial, va a venir a establecerlo, hermanos. Y en ese momento la Biblia será, entonces, veremos en ese momento que fue un instrumento para poder conocer plenamente al Cristo que va a descender de los cielos en toda su gloria. Yo no sé usted, pero yo no me quiero esperar a conocerlo. Deseo, anhelo y lo tengo la capacidad, la posibilidad, y está aquí en la Escritura. Por eso la Biblia es útil, por eso la Biblia es un gran tesoro. ¿Por qué hasta ese momento haremos bien en prestar atención? ¿Por qué hasta ese momento? Bueno, porque la segunda venida de Cristo, dice el comentarista, reemplazará la revelación temporal perfecta de las Escrituras con la revelación eterna perfecta de su persona. Deberíamos entonces valorar la palabra de Dios, porque nos servirá de lámpara en este mundo hasta que termine y aparezca Cristo Jesús. Se me hace, hermanos, que muchas veces no hemos valorado lo que tenemos en nuestras manos, lo que en muchas ocasiones permanece cerrado en los libreros. Espero y deseo de todo corazón que no seamos de aquellas personas que solamente cargan la Biblia en la mochila, pero no la sacan para leer. Porque es un tesoro, hermanos. Es un tesoro invaluable. El gran valor de la Biblia, su gran valor radica en que cambia nuestro ser y conserva nuestra fe hasta encontrarnos con Cristo. ¿Se percató de ello? Utilícenla como la palabra, como lámpara, que alumbre sus corazones hasta que regrese Cristo Jesús. Pero después acompáñeme, vaya conmigo por favor al verso número 20 y 21. Pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Ya le mencionaba que en estos versículos Pedro recordó a la iglesia que el origen de las profecías es Dios, por lo tanto son útiles para la vida. Y el gran valor de la Biblia para nosotros es porque cambia nuestro ser. Su gran valor radica en que conserva nuestra fe hasta encontrarnos con Cristo. Y el gran valor de la Biblia para nuestra vida radica en que conocemos que su origen es divino. Y eso está claro en los versos 20 y 21. Pedro va a decir, pero sabed esto, que ninguna profecía, es decir, recuerden, tengan en mente lo siguiente, que las Escrituras, la profecía, las Escrituras, no es un asunto de, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. ¿A qué se refiere con esto el apóstol Pedro? Bueno, Pedro está realizando una declaración muy importante. Afirma que las Escrituras, que la Biblia no es de interpretación personal. Y cuando habla de interpretación, se deben de entender como explicación,
que la Biblia no es de explicaciones personales. ¿A qué se refiere con eso? Bueno, lo voy a poner en palabras más sencillas. Este texto está apuntando. Cuando nosotros hablamos de interpretación, lo relacionamos directamente ¿con qué? Con extraer el significado de un texto y presentarlo de manera correcta. ¿Está de acuerdo? Entonces, eso entendemos como interpretación. Pero no. Lo que está diciendo Pedro en este caso se está refiriendo al origen de las Escrituras. Y literalmente debiera ser que la Escritura se origina directamente en Dios. No se originó de las ideas de un hombre. Eso es lo que está diciendo Pedro. Pedro cuando menciona, pero ante todo sabe de esto, que ninguna de las profecías de la Escritura es originada por una persona. Pedro deja en claro, no lo que nosotros enseñamos no es por lo que yo vi en el monte de la transfiguración. Lo que yo enseño está sustentado en años, en siglos de revelación. ¿Recuerda cuándo fue escrito el libro más antiguo de la Biblia? ¿Cuál fue el libro? ¿Cuál es el libro más antiguo de la Biblia escrito, hermanos? Job. ¿Qué año? 2500. Entre el 2500 y 2100 antes de Cristo. Después, hermanos, Génesis. Y usted puede seguir. Ninguno de esos escritos fue algo que se le ocurrió a un hombre, a una persona. Si fuera eso, hermanos, hallaríamos perfectamente contradicciones. Y no lo vemos. ¿Por qué razón? Bueno, por lo que afirma entonces en el verso 21. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto ¿de qué? De voluntad humana. Esto no procedió del hombre. Ninguna profecía fue dada, fue traída. ¿Por quién? ¿No fue sugerida? Por la determinación de un individuo. Pedro con esto lo que está diciendo es, a mí me acusan de estar enseñando fábulas, historias bien elaboradas, de estar engañando gente. Pero saben, yo lo único que enseño y que ratifico es todo lo que está en el Antiguo Testamento, que coincide con lo que enseña ¿quién? El apóstol Pablo. Entonces, ¿no le ha tocado escuchar que se nos dice, no, ustedes los cristianos son bien crédulos, los engañan bien fáciles? No, no es cierto. Probablemente la gente que más razona, que más reflexiona, que más investiga, que más indaga, ¿sabe en dónde se encuentra? En las iglesias. Porque nos dedicamos al estudio y a filtrar y a comparar todo con la Escritura. Ahora, ¿esto por qué es relevante y por qué es importante? Lo que las personas pudieran pensar o creer no tiene absolutamente nada que ver con las Escrituras. Vean lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 11. Acerca de esta salvación, las profecías que profetizaron, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron. Procuraron saber a qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos. Y al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. Pero sabe, hermano, todo esto fue traído por Dios, fue ordenado por Dios para que en su momento se revelara y se mostrara el tiempo exacto del sacrificio de Cristo. Lo que enseñaban los apóstoles era el Evangelio, la obra de Cristo Jesús. ¿Y quién hizo todo esto? Bueno, lo hizo Dios. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron por parte ¿de quién? De parte de Dios. Y es bien curioso, hermanos, porque cuando dice, sino que hombres inspirados, se está refiriendo, hermanos, describiendo a una persona que es llevada o transportada continuamente por algo. De hecho, la palabra inspirados aparece en algunas ocasiones en el Evangelio de Lucas para describir cómo el viento empuja fuerte a un barco. Con esto que estoy diciendo, y cuando dice inspirados, déjeme decirle, la parte técnica es que está escrita en voz pasiva.
Es decir, estos hombres no dijeron, pues ahorita voy a escribir algo que se me ocurre. No, fue algo que el Señor puso en su corazón, que los empujó a escribir. Claro que utilizó su conocimiento. Utilizó, ¿qué más, hermanos? Sus conocimientos, su conocimiento gramatical, su conocimiento de la profesión que ejercían. Ejemplo de ello, Lucas. Lucas escribe con términos médicos, ¿está de acuerdo? Pero la revelación de las escrituras fue inspirada. Dios los llevó a escribir eso con un objetivo preciso: apuntar a Cristo, la obra de Cristo. Y por último, hermanos, Pedro está considerando a los cristianos, a los escritores de las profecías, como si levantaran sus velas y permitieran que el Espíritu Santo los llevara con un poderoso aliento de revelación. Pedro entonces destaca que las escrituras proféticas se originaron ¿en dónde? En Dios. En Dios. Mira, hermano, el ser humano puede ser falible, puede tener error en su manera de pensar, en un consejo que le pueda dar, puede equivocarse en lo que le sugiere, pero la Biblia no, porque su origen es divino, es de Dios. Y cuando la Biblia empieza a hablar y a describir cómo es el ser humano, estamos escuchando la voz de Dios. Ahora, ¿por qué es importante decir todo ello? Bueno, es importante decir todo esto, hermanos, porque la Biblia es clara y directa. La Biblia afirma que nuestro Dios es totalmente santo, sin pecado, sin maldad. Y también la Biblia declara que no hay uno solo que busque a Dios. Todos nos hemos descarriado. No hay uno que busque a Dios y por tanto somos enemigos de Dios. Pero Dios, en su amor tan grande y tan maravilloso, buscó reconciliar a esta humanidad caída con Él, enviando a Cristo a esta tierra. Y Pedro fue testigo de ello. Y oyó cuando la voz decía: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la Biblia también afirma que Cristo llevó una vida perfecta en santidad para subir a la cruz y morir en favor de su maldad. Perdonar su maldad, perdonar mi maldad y poner la salvación a disposición del hombre. Y Dios hace un llamado constante y le dice: si tú no has entregado tu vida, es tiempo de que reconozcas tu pecado y tu maldad, te arrepientas de tus delitos y pecados, pidas perdón a Dios por los méritos de Cristo Jesús y abandones tu manera de comportarte. Que abandonemos esa manera de comportarnos. Eso es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios también afirma que Cristo no nos ama tanto, que no desea dejarnos igual, sino que desea irnos perfeccionando, santificando constantemente hasta el día que lleguemos delante de la presencia de Cristo o que Cristo venga por nosotros. Y ahí están las instrucciones de qué debemos hacer. ¿Se da cuenta por qué la palabra de Dios es de gran valor para nuestra vida? La Biblia tiene un valor invaluable, cambia nuestro ser, conserva nuestra fe hasta encontrarnos con Cristo, pero también recordamos que cuando abrimos la Biblia para leer en casa, cuando venimos a la iglesia y escuchamos los sermones o escuchamos los estudios, no estamos escuchando a Isaac, a Santiago, a Pablo, a Pedro. Mire, ahí sí quedó, ¿no? Al hermano Pablo y al hermano Pedro, al pastor Israel, al hermano Israel, al hermano Jesús, al hermano Ricardo. No, estamos escuchando a Dios. Siempre que nos dediquemos a estudiar con tesón la Biblia y extraigamos el significado del texto, usted y yo no escuchamos a Isaac, estamos escuchando a Dios. Y Dios nos está presentando un espejo enfrente, del cual desea que usted y yo corrijamos para buscarle.
Dice Pedro, la Biblia es de origen divino, y el apóstol Pablo le hace eco. ¿Por qué es tan útil entonces la Biblia? Yo le dije, es útil la Biblia porque cambia nuestro ser. Y dice Pablo en primera carta a Timoteo 3:16, toda escritura es ¿qué? Inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. La pregunta en esta mañana es, ¿usted y yo estamos siendo enseñados por la Biblia? ¿Usted y yo estamos siendo reprendidos? ¿Estamos permitiendo a la Biblia que haga su labor y que nos detenga en aquello que hacemos que desagrada a Dios? ¿La Biblia está siendo motor para corregir nuestros comportamientos o la leemos y seguimos igual? ¿O le decimos, sí, Señor, instrúyenme en justicia, quiero saber qué hacer, pero no quiero seguir igual, ayúdame a ser distinto? Y le tengo buena noticia, porque el verso 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Dios nos da la Biblia y nos da la capacidad a través del Santo Espíritu, de su Santo Espíritu, para llevar este tipo de vida. Y eso es valioso, y eso es bello y precioso. La Biblia es útil porque conserva nuestra fe hasta encontrarnos con Cristo. Pero déjeme leer Salmo 119:7. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos, deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulce que la miel, y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos y en guardarlos hay gran recompensa. Hermano, ¿usted deja que hable así la Biblia o la cierra? ¿O la deja abierta pero no la obedece? La Biblia está hecha, pensada, destinada para transformar nuestro ser y para prepararnos para cuando seamos presentados delante de Cristo. Eso es. Hebreos 4, 12, 13. ¿Sabe? Cuanto más leo de la Biblia entiendo por qué muchas veces corría de ella cuando no era creyente. Hebreos 4, 12, 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos. Y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Sí, hermanos, la Biblia es utilizada por Dios, incluso para mostrarnos y exhibir nuestra maldad. ¿Y qué es necesario corregir? ¿No se siente incómodo en esta? Bueno, si se siente incómodo, gracias a Dios, ¿eh? Si se siente incómodo, gracias a Dios. Porque yo no estoy hablando más que puros textos de la Biblia. Pero nadie me dice, ni lo espío, ni lo conozco, ni lo sigo. No me da tiempo. No lo hago. Pero sé que la Biblia es capaz de exhibirle y demostrarle qué es lo que usted está haciendo incorrectamente, como también para alentarle y decir, por aquí está bien. Y el llamado es arrepintámonos, corrijamos. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, dice Romanos 15:4, para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Sabe? No solamente la Biblia es correctiva, no solamente la Biblia es utilizada por Dios para corregirnos. La Biblia también nos fue dada como un tesoro para llenarnos de esperanza, para llenarnos de aliento, para llenarnos de gozo en medio de circunstancias favorables
y en medio de circunstancias totalmente adversas. Porque entonces recordamos que el carácter de nuestro Dios, que es fiel. Hace tiempo le platicaba, por un tiempo, cuando me quedé sin trabajo, utilicé mi auto, mi carrito que ahí anda, el Vento, lo utilicé para trabajar de Uber. Y constantemente pues andaba en la ciudad de todos lados. Yo me metía donde me llevaban. Dice, pues es pago, pues órale, no hermanos, si no, no como. Órale, y ahí andaba en toda la ciudad. Y un día, un sábado, que no había juntado lo de la semana, salí a trabajar en sábado. Y trabajando en sábado, me tocó estar por la colonia del Valle, por acá tresito. Una zona bastante, pues bueno, dentro de un buen nivel socioeconómico. Llegó el viaje, me paro y se sube una muchacha y veo que decía hacia Santa Fe, la zona residencial. Desde que subió, venía platicando por teléfono. Venía hablando por teléfono. Y me tocó escuchar toda la plática porque me pidió bajarle al radio. Y escuché que venía de consultar a un espiritista. Y me tocó escuchar cómo su pareja, su novio, su esposo, nada más lo decía por nombre, constantemente le era infiel y ella buscaba por una y otra forma hacer las cosas para que todo se solucionara. Y decía, sí, por eso vine. Y cuando llegué y me dijo, es aquí, gracias. Y siguió hablando. Hermanos, sentí una carga en mi corazón bárbara. Le digo a mi esposa que lo que hice fue desconectarme un momento, estacionarme más adelante y orar por ella. Y después le empecé a dar gracias a Dios. Porque en el lugar que le dejé, en mi vida podría aspirar a vivir en un lugar así. E inmediatamente pensé, Señor, yo soy rico. Soy rico, Padre. Me has dado todo lo que necesito para mi vida. Me has perdonado, me has transformado. Y tengo la Biblia. Tengo la Biblia y te conozco. Hermanos, no desperdiciemos nuestra riqueza. Busquemos al Señor. Este libro es útil para nuestra vida y sigue siendo vigente después de 3000 años. Oremos a nuestro Dios. Padre, perdónanos porque muchas veces no aprovechamos bien tu palabra. Señor, quizá muchas veces decimos ser celosos de ella, ser celosos para estudiarla, y está bien. Eso es bueno. Pero concédenos ser constantes. Ayúdanos a valorarle. Padre, que tu palabra cambie nuestro ser. No nos permita seguir siendo los mismos. Que tu palabra, Señor, forme en nosotros el carácter de Cristo Jesús. Permítenos, Señor, que cuando vayamos a ti o vengas a nosotros, Padre, cualquiera de las dos cosas que acontezcan, podamos reflejar de la mejor forma tu carácter, Señor Jesús. Gracias, porque es el regalo más precioso que procede de ti, tu palabra. Invaluable tesoro, Señor. Transfórmanos, cámbianos, moldéanos, Señor. Te amamos, Padre. Oramos y te agradecemos por tu escritura. Es en el nombre de Cristo que oramos. Amén.